Bueno, hola a todos. Buenos días a los que estén en Latinoamérica y buenas tardes a los que están por aquí, por Europa. Mi nombre es Juan Ignacio Ruiz Zorrilla y soy parte del equipo del ICPF, igual que veo por ahí a Marta Villén, que luego también es nuestra secretaria general, que luego estará con nosotros al final de la ponencia. Hoy, desde la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención de Fraude, pues la verdad es un honor y un orgullo presentar a un excelente profesional y además amigo, como es José Ruiz Canela, que es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en negocios internacionales en el sector de las telecomunicaciones y de servicios. Ha tenido responsabilidades de CEO, en comité de dirección y en consejos de administración y directivo en varias de las empresas. Académicamente también es un top, es doctor en Administración de Empresas, MBA e ingeniero industrial. Posee dilatada experiencia académica en funciones docentes, tanto en universidades y escuelas de negocios. Y hoy está aquí también con un rol de un nuevo emprendedor, como uno de los socios, cofundador de Control Brick, que es una consultora que va a ayudar a las personas del órgano de gobierno y las partes relacionadas con la supervisión del control, pues a hacer las cosas mejor, ¿no? Él es un masterclass de los riesgos y hoy pues, va a compartir algo de sus conocimientos con todos los que ya hay más de 250 inscritos y ya más de 100 personas conectadas, con lo cual, Pepe, tienes un escenario estupendo. Decir que la dinámica de las martes class es, vamos a escuchar a José Ruiz Canela, y al final, estará hablando como unos 40 minutos y al final de la conferencia pues daremos paso a plantearle las preguntas. Las preguntas se pueden ir realizando a lo largo de toda la ponencia en el link de preguntas y respuestas y al final pues ya Marta y yo estaremos formulándoselas a José Ruiz Canela. Así es que, José, Pepe, para los amigos, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta, Juan Ignacio, por la invitación al IECPF y también en nombre mío y en nombre de mis dos socios, Santiago Gómez Rebollo y Rafa del Río, que deben de estar conectados también ahí. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Por favor, atended, os voy a tutear. Yo soy Pepe Ruiz Canela. Atended a las siguientes palabras: fraudulencia, engaño, timo, estafa, trampa, defraudación, engañifa, embeleco, insidia, trapacería, acechanza. En función de todo esto, ¿de qué creéis que va este Master o Martes Class? ¿He oído por ahí políticos? No, 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 no. No tiene que ver nada con la política en este momento, ¿verdad? De algunos países como el nuestro o Allende los Males. Esto va de hablar un poquito con todos vosotros y compartir buenas prácticas en gestión de riesgos y poner un poquito el foco sobre el que versa además esta estupenda asociación que sería el fraude. Este, he programado un índice, os prometo que voy a intentar no tardar más de 40 minutos en la presentación para luego dejar tiempo a poder comentar sobre lo que veáis más adecuado. Vamos a hablar un poco para ponernos todos en la misma página del libro, porque sé que muchas cosas de estas ya os las sabéis, sobre conceptos básicos de riesgos, lo que es la propia gestión, cómo han evolucionado estos modelos. Todo modelo tiene un proceso para poder gestionarlo, los componentes, la implantación y algunas lecciones aprendidas. Esta primera transparencia que ya Juan Ignacio, que ha hecho el favor de presentarme, la conoce muy bien. No sé lo que estáis viendo ahí, pero a mí me invitó Juan Ignacio a un evento en Costa Rica y yo estaba entusiasmado porque después del evento por la tarde nos invitaron a una excursión y nos dijeron que íbamos a ver lagartos. Lagartos, claro. Yo, lagartos. No sé lo que entendéis vosotros por lagarto. Yo me esperaba un bichito así, tal, más o menos. Bueno, eso es un cocodrilo de más de 8 metros. ¿Qué es lo que ocurre? Que el primer concepto básico es que hay que ponerse de acuerdo en el lenguaje. El lenguaje es muy importante, sobre todo para lo que queda de ponencia, ¿verdad? Para que todos estuviéramos en la misma página del libro. Cuando uno piensa en riesgo, pues piensa en todo lo que aparece ahí. Piensa en el suelo mojado, piensa en cuidado, que te puedes ahogar y tal.
lo bonito del riesgo es que no solamente es eso. Cuando se materializa un riesgo, sí pueden ocurrir esas cosas, pero lo importante es cuando se materializa el riesgo, no, sino las oportunidades. Es decir, podríamos decir que un riesgo tiene como dos caras. La cara propia del evento riesgo, que es lo que impide un poco el que se pueda conseguir los objetivos de una empresa, y la oportunidad que ese riesgo lleva aparejado. Si no hay riesgos en la vida, bueno, aparte de que sería muy aburrido, es que no existiría la realidad. Nosotros asumimos riesgos desde el momento que nos levantamos por la mañana y nos bajamos de la cama o nos cepillamos los dientes o salimos a la calle. Esa es la parte interesante del riesgo, lo que refuerza y garantiza la creación de valor. Aquí aparecen las definiciones, ya hablaremos un poquito de los estándares. Yo las he puesto por simplicidad. A mí la que más me gusta es la que tiene que ver con que el riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte desfavorablemente a la consecución de objetivos. En una evolución de COSO, de ese palabra que aparece ahí, concretamente en la versión COSO 4 de 2017, se define riesgo como la posibilidad de que los eventos ocurran y afecten a la consecución de la estrategia y los objetivos de negocio. Y por favor, quedaros con esa palabra que es muy relevante en este momento, la estrategia, la palabra estrategia. Alguien puede decir, pero bueno, ¿qué hace este hombre hablando de estrategia si estamos hablando de una práctica muy común que es la gestión de riesgos? Dejadme que comparta este ejemplo. Esto es el Paseo de la Castellana en Madrid, para los que los conozcáis. Hay una línea de fibra óptica que va por ahí y hay un problema con el agua, la luz. ¿Y por qué? Porque llega una máquina excavadora y, bueno, y le pega un tajo a la fibra o al cable o a lo que hay ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que se produce un daño en telecomunicaciones, que se interrumpe el servicio, que se interrumpe el negocio del cliente y a su vez los negocios que tengan esos clientes con otras empresas con las que estén. Bien, voy a intentar minimizar la pantalla mía. Disculpad porque estoy intentando. Vale, perdón. Entonces, vamos a ver cómo puedo yo ir hacia atrás. Un segundo. Anterior. Bien, ¿por qué pongo esta diapositiva? Que es un poco compleja y muy operativa, para decir una cosa. Hay palabras como la palabra riesgo, como la palabra amor, como la palabra sexo, como la palabra que todo el mundo la habla diariamente, lo tienes en el vocabulario diario, pero todo tiene su técnica, todo tiene su estrategia, todo tiene su procedimiento, todo tiene su metodología. Entonces, cuando hablamos de riesgos, tenemos que hablar del evento que es el riesgo. ¿Cuál sería el evento aquí? Que la máquina le pegó un corte a la fibra. Pero esos riesgos tienen unas causas, ahí aparecen ejemplos. ¿Por qué se pudo producir eso? Pues porque no estaba bien diseñada la red, quizá no habría que haber puesto la red por ahí, que se sabe que hay que levantarlo continuamente, o porque el cable estaba pelado, porque los procesos de mantenimiento no son adecuados, y además hay unos efectos. Comento esto en este momento porque crear un modelo de riesgos significa crear ese modelo que incluya causas, eventos, efectos y por lo tanto no es una tarea que suele resultar que sea fácil. También hay algunos conceptos claves en el vocabulario que iremos manejando en la corta presentación que vamos a hacer y que se expresa muy bien a través de un vaso de agua. Una cosa es la capacidad asociada al riesgo, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me puedo beber de agua con ese vaso. El otro concepto que hemos oído muchas veces es el apetito al riesgo, hasta dónde quiero llegar, cuánto apetito tengo. Y la otra es la tolerancia, hasta dónde me voy a beber, hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Y aquí pongo algunos ejemplos más antes de entrar en materia, y es que hay muchísimas clasificaciones de los riesgos, muchísimas. Cada empresa, cada sector puede hacer la suya propia. Aquí hago una clasificación muy sencilla por impacto. Fijaos, esto es un rayo que impacta en un barco, ¿vale? Y es lo que se llama riesgos de impacto de tipo 1, donde, bueno, el rayo no hay pararrayos, impacta y hay una pérdida inmediata y no se puede reaccionar ante eso. Con ese mismo barco podría ocurrir que hubiera una serie de pérdidas, impacto tipo 2, cuando hay una serie de fugas que se detectan en ese barco. Bien, en este caso sí habría tiempo suficiente de reacción. Otro ejemplo de impacto que sería tipo 3 es cuando el casco está ya, no ha tenido procesos de mantenimiento y hay una pérdida creciente y potencialmente significativa y por lo tanto el tiempo de reacción para que es relativamente largo. Y luego está el caso del Titanic, ¿verdad? Que es donde hay una pérdida inmediata en fase terminal, la probabilidad es en remota
y posiblemente la razón sea por una actuación negligente, como fue el caso, que acabo de comentar en este momento. Bien, entramos en el capítulo de gestión de riesgos. Esa foto que veis ahí también en Costa Rica, qué bonito Costa Rica, está tomada por mí. Yo estoy en el asiento de al lado del pasajero. Yo no soy una holografía, no soy fruto de la inteligencia artificial, soy un ser real, lo podréis comprobar, no sé si lo podréis comprobar, pero bueno, soy real de verdad. Lo digo porque es que en este momento esta camioneta en la que íbamos, llamamos en México camioneta a los 4x4, iba a adelantar y estábamos en curva. Y entonces yo le dije al chofer que estaba al lado, oye, ¿no se te ocurre ir a adelantar? Dice, sí, 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 vamos a adelantar. Digo, pero ¿cómo vamos a adelantar si estás en curva? Y él, con su conocimiento del riesgo, me dijo, no se preocupe, señor, porque a esta hora no suele venir nadie en contra. Normalmente no suele venir nadie en contra. Y adelantó, ¿vale? Entonces, para que veáis hasta qué punto hay gente que tiene, digamos, más aversión o menos aversión a lo que sería el riesgo. Bien. Por otro lado, disculpad otra vez que me he saltado intentando. ¿Por qué tiene que ver todo esto de los riesgos con la estrategia? ¿Nos hemos preguntado alguna vez de qué manera influye la entrada de un nuevo competidor en nuestro mercado donde tengamos nuestra empresa? ¿Nos hemos preguntado cuáles son los posibles cambios que puede haber a través de la aprobación de una ley o una regulación? ¿O cuáles son los riesgos de nuestra operación diaria? Todo esto se puede traducir en riesgos. Entonces, hay una definición comúnmente aceptada. Yo no me voy a meter en temas de definiciones porque os voy a dar dolor de cabeza a los de la mañana y mucho más a los de la tarde. Pero lo que sí quiero que veáis en esta definición es que al final la gestión de riesgos no es algo que se improvisa. La gestión de riesgos es un proceso, se hace por seres humanos, veremos a partir de ahora cómo interviene en todo esto también la inteligencia artificial, se aplica a todos los niveles de la empresa, identifica eventos, tiene que dar seguridad al consejo de dirección, al consejo de administración y a la dirección de la empresa, y ahora viene lo importante que yo quería resaltar. Está orientada a la consecución de unos objetivos de la empresa. No los objetivos de tener un modelo de riesgos, no los objetivos de que hagan una auditoría, no, no, no. Los objetivos del negocio, los objetivos asociados a la estrategia del negocio. Otros autores, concretamente Paul Hopkins, que es un experto en todos estos temas, que habla del concepto de attachment of risk, que sería un poco como la dependencia de los riesgos, y relaciona de una forma muy lineal, de hacer ahora, pero de una forma muy lineal, desde lo que serían los riesgos significativos a través de los procesos, los objetivos corporativos, los planes estratégicos y la misión de la empresa. Yo, en vez de hacerlo tan abstracto y tan generalista, me vais a permitir que un poquito de paciencia, que lleguemos a uno de los modelos que se utilizan y que están comúnmente aceptados para que veamos ese concepto que estoy comentando ahora, pero de una forma mucho más clara. Por cierto, ¿y todo esto para qué sirve? O sea, esto de la gestión de riesgos, ¿qué nos permite? ¿Es para decir que tenemos un buen modelo? ¿Para que alguien nos ponga un sello? Hombre, como mínimo permite identificar las cosas buenas, malas y regulares que tenemos en una empresa. Y eso ya es bueno de por sí. Acordaos de aquel principio básico de la calidad que dice que lo que no se mide no se puede gestionar. Tú a lo mejor estás mejorando, pero no lo sabes. También puedes valorar los riesgos de la compañía, puedes relacionarlo con los procesos. Y qué bueno es tener un portafolio, tener una lista de dónde nos aprieta el zapato, perdonadme que hable con esta familiaridad, en materia de riesgos. Cuando una empresa tiene un buen modelo de riesgos, una buena clasificación de riesgos, un buen catálogo de riesgos, esta información debería de ser top secret. Porque la cantidad de información que da, ya sabéis que hoy en día no hay nada secreto, pero bueno, la cantidad de información que revela esto a la competencia es brutal. Otro tema que quiero decir en este momento es que tampoco hay que darse tiros en el pie, y me explico con esto. Muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer una identificación práctica de lo que son los riesgos de la empresa, pero no aquello sobre lo que no podemos actuar y estamos nada más que llorando y llorando sobre cosas que tenemos en la empresa, no podemos actuar sobre ellas y lo único que hacemos es deprimirnos. Luego explotaré un poquito más ese concepto. ¿Qué es lo que ocurre? Yo realmente no sé, en los que estáis haciéndome el favor de escucharme, yo no sé realmente si trabajáis en una consultora, en una empresa de operaciones, en el gobierno, no lo sé. Pero lo que sí está claro
que en el entorno de la empresa hay muchísimos departamentos, muchísimos procesos y muchísimos eventos. Y la mala noticia es que cada uno de esos eventos, actividades y cosas que tenemos son susceptibles de crear un riesgo potencial. La buena noticia es que esos mismos eventos o diferentes también son capaces de crear oportunidades del negocio y por eso las empresas sobreviven y otras empresas son súper exitosas. Además, nuestros stakeholders, los gobiernos, los inversores, los clientes, los proveedores, la sociedad, también tienen una serie de exigencias. Esto también da respuesta a un buen modelo de gestión de riesgos. Y cómo no, que ahora se habla muchísimo sobre las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, todos los temas de sostenibilidad. No solamente cuando hablo de sostenibilidad, hablo de la naturaleza, hablo de la sostenibilidad del negocio, ¿vale? Y también hay unas exigencias por parte de todos estos actores de tener algo que no saben cómo se llama, pero al final es un modelo de gestión de riesgos. Bien, dando algunas ideas más de cómo uno puede empezar con el libro en blanco a empezar a generar, digamos, una clasificación de riesgos, hay que atender a un concepto que es el de factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una situación que aumenta la probabilidad de producir algún daño potencial en una empresa. Hay factores internos, algunos tienen que ver con los cambios de modelo de negocio, con las gestiones financieras y contables, con las nuevas adaptaciones de las necesidades de los clientes, con el cumplimiento de leyes. Y fijaos que he destacado en rojo fraude interno y externo. Esto es porque académicamente muchas veces cuando se clasifica el riesgo, las empresas, como lo tienen que colocar en algún sitio, lo colocan bajo el epígrafe mayor de cumplimiento de normas y leyes. Pero yo deseo y espero que al final de esta presentación veamos que ese fraude tiene que ver con muchísimas o con todas las distintas categorías que aparecen ahí, tanto en lo que se refiere a lo que son los factores internos como los factores externos. Hay entornos políticos regulatorios, económicos financieros, competitivos, tecnológicos y, como no, de medio ambiente. Vais a disponer, los que queráis, como sabéis, de la grabación de esta presentación, de la presentación, y por eso no me estoy deteniendo en ir uno por uno para no aburriros porque quiero ir a los conceptos fundamentales, pero todo esto está a vuestra disposición. Bien, vamos a ver ahora un poquito de la evolución de los modelos de riesgos. Es decir, hace tiempo, hace años, en algunas empresas, no tantos años, que lo que se hacía era una gestión reactiva. ¿Eso qué quiere decir? Yo tenía un riesgo, tenía una herida, pues la curaba y le ponía una tirita. Es decir, una gestión reactiva. Y de hecho, la palabra riesgos se asociaba únicamente a los departamentos de seguros y a los departamentos que tienen que ver con finanzas. Esto, por supuesto, ha evolucionado muchísimo, muchísimo a lo largo del tiempo. Posteriormente hubo una época, hace unos años, que se hablaba de mapas de riesgos. ¿Los mapas de riesgos se siguen haciendo en las empresas? Pues sí. ¿Son útiles? Pues sí. Pero el mapa de riesgos es una herramienta, es una parte pequeña de lo que sería la estrategia de riesgos. Está demostrado que las empresas que basan solamente su estrategia y su procedimiento de riesgos en tener como un fin un mapa de riesgos, pues al final la mejora es muy pequeña. El último concepto es el que tiene que ver con el concepto de gestión integrada de riesgos, que es un concepto más amplio y es sobre el que estoy hablando yo en este momento. Bueno, muy rápido, muy rápido. Hay dos referencias, hay muchas, pero dos que he destacado a nivel normativo. Una tiene que ver con la ISO 31000. La he puesto, y no he puesto la última versión, ahora vendrá, porque es mucho más sencilla de leer aquí y porque quiero destacar algo. Y la última versión de la 31000 es la de 2018. Fijaos en la diferencia. Bueno, aparte de que una está en español y otra en inglés, ¿no? Porque he puesto esta diapositiva, no sé por qué. Fijaos cómo en la parte central aparece la evaluación del riesgo y el tratamiento aparece como un bloque más. Sin embargo, como las normas se van mejorando poco a poco, ya a partir de 2018 se decidió dar un tratamiento diferente al riesgo. Es decir, la cajita del tratamiento de riesgo está separada. Y no está separada por tema de decoración o por tema de que quede esquemáticamente mejor o más mona. Está separada porque otra de las grandes lecciones aprendidas es que lo más importante en materia de riesgos, aparte de la identificación y la valoración, es qué hacemos con esa información. Por eso es por lo que la caja de riesgos, en cuanto a su tratamiento,
lo hemos separado. Bien, COSO 2 fue, se llama así, también es muy sencillo entender el modelo, donde identifica las distintas fases de un modelo de riesgos. Repito, cuando se identifican, cuando se evalúan, cuando se responden, hay unos objetivos estratégicos, operativos, de reporte y de cumplimiento, y se representa como un cubo porque tiene como tres dimensiones: los componentes del modelo, los objetivos que se persiguen y los niveles de organización a los que llegan, que son todos los niveles de la empresa. Sin embargo, la última versión de COSO dibuja los riesgos en forma de AEDN o DNA. Lo dibuja como un ADN, lo dibuja en un modelo mucho más holístico y además con unas cajas muy diferenciadas que empiezan a hablar primero de gobierno y de cultura. De gobierno y de cultura. Hablan de la fijación de objetivos y de estrategia. Hablan del performance. Hablan de la revisión, de todo esto. Y esta diapositiva la he puesto aquí, lejos de entrar en el detalle, es para que veáis que en cada uno de los apartados que aparecen ahí, de alguna manera, en cada uno de esos apartados, se puede tener una oportunidad o se puede tener un riesgo. Vamos a tomar, por ejemplo, yo qué sé, la parte de performance, identificación del riesgo. Si no se hace una buena identificación del riesgo, eso ya es un riesgo en sí mismo, porque me estoy dejando fuera del mapa aquello que es relevante para mi empresa y mi sector, que a lo mejor no es tan relevante para otra empresa o para otro sector. Entonces, es muy importante entender que este ADN, que es un modelo de riesgos, más que un modelo de riesgos, es un modelo de estrategia, donde los riesgos cobran papel fundamental, pero fijaos las palabras que se utilizan ahí. Se habla de cultura, se habla de cultura, fijaos en el apartado número 3, se habla de la definición del apetito al riesgo, que además eso es un proceso que tiene que venir por arriba, un proceso top-down. Se habla de la revisión o del desarrollo del portafolio, es decir, de todas las cosas que son relevantes para los riesgos. Pasamos al siguiente apartado, que es el proceso. Os decía al principio de la presentación, y estoy yendo quizás más rápido de lo que yo pensaba, porque sí quiero dejar tiempo para charlar un poquito, que todo este modelo no se sustenta si no hay un proceso. Ya sabéis toda la diferencia entre un proceso y un proyecto. Esto es como las cucarachas: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso es un proyecto. Sin embargo, en un proceso es algo que tiene cierta continuidad en el tiempo. ¿Qué se hace en un proceso de riego? Cuatro cosas. Lo miréis por la norma que lo miréis por un procedimiento interno que diseñéis en vuestra empresa. Los riesgos se identifican, los riesgos se evalúan, a los riesgos se tratan, se le da una respuesta y los riesgos se reportan, porque si no se reportan es imposible poder gestionarlos. En cuanto a la identificación de los riesgos, me he permitido poner ahí un pantallazo, que es una simplificación y una ilustración de un modelo de empresa para que veamos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de riesgos financieros, claro, en el concepto antiguo. Estamos hablando de riesgos de crédito comercial, a lo mejor. Estamos hablando de riesgos de negocio, que tienen que ver con el entorno. Y estamos hablando de una parte muy importante, que son los riesgos operacionales, donde hay un capítulo específico dedicado al fraude, pero que, vuelvo a repetir, se puede cometer fraude en esa definición. O sea, si cogéis la Real Academia de la Lengua y decís fraude es cualquier acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a las personas contra quien se comete. Es decir, bajo ese concepto podríamos aplicar el concepto de fraude a muchísimos de los apartados que están aquí, además de la caja específica que se refiere al fraude. No tengo que decir que detrás de este modelo está todo lo que ponía yo en la diapositiva del ejemplo. Hay que ver las causas, hay que ver el evento, hay que ver los impactos, hay que ver la valoración cuantitativa y cualitativa, porque yo nunca he dicho hasta ahora que haya que cuantificar los riesgos, hay que valorarlos. Y sabéis que hay riesgos que es muy difícil ponerle un número. Y luego está arriba, que quizás sorprenda un poco, que son los riesgos globales y que tienen más que ver con esos riesgos que son más horizontales, como la reputación corporativa, con muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, simplemente esto que os sirva de ilustración para que veáis un poco la magnitud. Y esto es un caso, esto no es una diapositiva académica, esto es un caso real de una empresa muy conocida por todos. Si relacionamos y tomamos como ejemplo, y esta diapositiva se la robé a Juan Ignacio en un webinar que dio hace unos años sobre los temas de compliance, pues fijaos cómo
las propias disciplinas ayudan a identificar riesgos. Fijaos, simplemente en la guía orientativa de limitación del alcance del ámbito de actuación del compliance, habla de que la integridad corporativa, la protección de datos y seguridad de la información, la delincuencia financiera, el delito financiero, la conducta con consumidores y usuarios, la conducta del mercado, e incluso en otras partes de toda esta, digamos, normativa que hay de compliance, se habla del tratamiento de los datos, de la información, de la operativa de ventas, de la contratación, de la corrupción, amigo mío, de la corrupción, de los temas económicos financieros, perdón, los temas de medio ambiente, de la propiedad intelectual. Es decir, tenemos muchísima información a la hora de si estamos montando un modelo de riesgos en la empresa desde cero o si queremos completar o mejorar ese modelo del que ya disponemos. Y esto, repito, es solamente una ilustración y un ejemplo asociado al mundo del compliance. Y llegamos por fin a la evaluación de riesgos. Bueno, pues voy a simplificar también mucho. Hay muchísimos. Fijaos, si son riesgos financieros, la cantidad de algoritmos y de métodos que hay para valorar, y más ahora con la inteligencia artificial, las puertas que han abierto a toda la valoración. Pero conceptualmente, lo que se hace con los riesgos es dos cosas: ver la probabilidad de que ocurra y ver el impacto que tiene. El Grupo Telefónica, que es una empresa que conozco, solamente he trabajado en ella casi 30 años, el Grupo Telefónica, el día que el señor Chávez, el ilustrísimo Chávez, devaluó el bolívar, ¿vale? La moneda venezolana, la cantidad, lo que le costó ese día, ese mismo día que devalúa la moneda, la cantidad que entró en cuenta, ¿verdad? Que le costó a Telefónica, hablamos de 1 billón. Billón americano, pero 1 billón. Eso es mucho dinero. Y alguien puede decir, oye, pero y yo no puedo mandar en la mente de ese señor, ¿no? Que es un sabio, es un señor que decidió devaluar. Bien, no puedo mandar en la mente de ese señor, pero se pueden preparar, ahora hablaremos de eso, planes de contingencia, o podemos hacer dotaciones presupuestarias, o podemos 1000 cosas. Pero eso es un impacto muy alto, ¿vale? Es un impacto muy alto. Hay muchísimos ejemplos cuando, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, de Chile. Sabéis que Chile hay una placa ahí que siempre se está moviendo. Bueno, pues nadie puede evitar que aquello se produzcan, como decimos en México, que se produzcan movimientos, terremotos, pero lo que sí podemos tener es todo preparado para que si eso ocurre, se pueda recuperar el servicio lo más rápidamente posible. Aquí el ejemplo es mucho más sencillo. ¿Veis en la viñeta de la parte derecha de abajo que aparece una pistola y un señor? Tenemos una sucursal bancaria, está en una zona más o menos alejada, sabemos que la roban habitualmente y hay dos formas de actuar. Lo que voy a contar ahora es la justificación de por qué estas dos variables son interesantes de tener en cuenta. Yo puedo actuar sobre la probabilidad, es decir, si pongo más cámaras de seguridad, más vigilantes y etcétera, seguro que los ladrones no van a tener tanto apetito de ir a robar ahí. O puedo actuar sobre el impacto, no tengo mucho presupuesto para hacer eso, pero voy a dejar un mínimo dinero en caja para que en caso de que lo roben o cuando lo roben, se lleven lo mínimo posible. Ya sé que esto es muy elemental, pero da una idea y ayuda muchísimo a recordar que el impacto y la probabilidad son dos variables fundamentales en la gestión de riesgos. Y con ello llegamos a una parte fundamental, que es la respuesta al riesgo. Esta respuesta recibe distintos nombres, dependiendo si utilizáis, no sé, bibliografía o conocimiento anglosajón. Hablan del modelo de las 4 Ts, por ejemplo, en el caso de los anglosajones, porque los anglosajones hablan de transfer, transferir, terminate, determinar, tolerate, tolerar, o treat, tratar. Nosotros lo vamos a hacer en español, como nos entendemos, que es mitigar, transferir, aceptar o evitar. Es decir, si hacemos y ponemos en unos ejes lo que es la probabilidad de que un evento se produzca y el impacto que tendría en caso de que se produzca o no se produzca, tenemos como 4 cuadrantes. 1. Si la probabilidad es muy alta y el impacto es muy alto, el riesgo es inaceptable. Entonces lo que tendríamos que hacer con él, efectivamente, ya sabéis lo que es. Sin embargo, si el riesgo es probable, es decir, que el impacto es bajo y la probabilidad es alta, se puede mitigar, se puede tratar, se puede gestionar. Si por el contrario el impacto es alto pero la probabilidad es baja, pues se puede transferir. ¿Cómo se transfiere un riesgo? A través de un seguro, a través de un outsourcing, a través de otra empresa que se haga cargo de esto
¿verdad? En caso de que se materialice. Y por eso existe todo el mundo de los seguros y de las aseguradoras, etcétera. Y por último, lo más interesante sería que la probabilidad de que se materialice el riesgo y que el impacto sean bajos, en ese caso lo que haríamos sería aceptar ese riesgo. Por supuesto, todo esto que estoy contando tiene excepciones. ¿Quién no ha oído hablar de los cisnes negros? El COVID fue un cisne negro. La Dana, reciente ahora en España, ha sido un cisne negro. Bueno, ese no es tan negro, ese era marrón, porque se podían haber hecho cosas. ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es un evento que tiene una probabilidad muy baja de que se materialice, pero en caso de que se materialice, el impacto va a ser muy, 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 muy alto. Y por último, la última parte del proceso es lo que se llama el reporte y la comunicación. Y en esto yo creo que tenemos todos experiencia de que la calidad de la información tiene que ser la adecuada, que ser oportuna, tiene que estar actualizada, tiene que ser exacta, tiene que ser accesible. Y en todo esto las tecnologías de la información apoyan muchísimo. Una forma muy visual de ver el reporte y la comunicación, y lo mencionaba antes, son los mapas de riesgos. Veis que están mapeados sobre impacto y probabilidad y se construyen lo que se llaman los mapas de riesgo y las matrices de prioridad, que es lo que hablaba hace un momento en la diapositiva anterior. Como veis, en la viñeta de la parte izquierda, todo eso está de color rojo, ¿verdad? Porque son aquellos eventos cuyo riesgo es inaceptable porque la probabilidad es muy alta y el impacto también es muy alto. De nuevo, otra diapositiva que me robé de Juan Ignacio sobre la función de compliance en las organizaciones, donde aparece un mapa de riesgo penal, este es real, y se vuelve a colocar de esa forma. Por supuesto, los ejes se pueden cambiar, los colores se pueden cambiar, se pueden poner hojas de cálculo asociadas a esto. O sea, la forma de hacerlo en variopinta, pero de cara a una presentación en un comité de dirección o en un comité donde haya decisores, personas que tienen que tomar acciones, es la forma más fácil de hacerlo. Muy bien, paso a las componentes de un modelo de gestión de riesgos. Yo realmente espero que me estéis escuchando y que esto no se haya cortado y resulta que cuando acabe me diga, oye, que... Bueno, vamos a ver. Pepe, ¿Qué sigue hace falta funcionando, mínimo? tranquilo. Muchas gracias. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Es que para mí es muy extraño porque yo como estoy muy acostumbrado al cuerpo a cuerpo, no como Topuria, que Topuria, bueno, pero como estoy muy acostumbrado al cuerpo a cuerpo, hablar así, que nos veo y como somos tantos, a mí me encantaría veros porque sí. Mirad, ¿cuáles son las 4 cosas elementales que tiene que tener un modelo de gestión de riesgo? Muy sencilla. Una política de gestión de riesgo. ¿Por qué? Por el contenido de la política, por el desarrollo. Muchas veces, dejadme ser sincero, muchas veces no es tan importante lo bien que se redacta como quien lo firma. Si esa política está firmada por el órgano máximo de decisión, quiere decir que le están dando una importancia. Ya sabéis que todo lo que no se firma desde arriba y se aprueba desde arriba, pues a veces queda en tesis doctorales o a veces queda en intentos y en tal. Entonces, hay que tener un procedimiento, una metodología. Esto tiene que ver con todo lo que hablaba antes de las causas, los efectos, los impactos. Hay que tener una herramienta. Yo he hecho esto a mano, pero porque yo ya soy un poco más mayor, pero ahora mismo, desde que yo empecé a mano, ahora esto se hace y está totalmente automatizado. Y por supuesto hay que tener una estructura organizativa, donde, por cierto, los propietarios de los riesgos no son los departamentos de riesgos. Los propietarios de los riesgos son los propietarios, entre comillas, no son propietarios, una palabra, es un anglicismo, ¿vale? Son los responsables de cada... los responsables, los propietarios de los riesgos de marketing es el director de marketing. Otra cosa es que desde el área de riesgos nosotros les ayudemos, les asesoremos, les pongamos orden. Esto es otra idea que no quiero dejar pasar. Y para implantar esto, como decía, incidiendo un poquito más en esto, y me quedan 6 minutos, necesitamos unos procesos, una estructura organizativa, unas herramientas y unas capacidades. Y unas capacidades. Si alguien me pregunta, a ver, Pepe, ¿cuáles crees tú que son los factores claves de éxito o de otra manera? ¿Por qué las empresas muchas veces se lanzan a montar un modelo de este tipo y no funciona todo lo bien que quisiéramos? Una de ellas es porque hay que establecer una cultura para gestionar los riesgos. Igual que hay una cultura del gasto, igual que hay una cultura de la venta, una cultura o hay una imagen de la empresa. Hay que establecer una cultura.
Y la cultura no es estar atemorizando todo el día a la gente o pensar que cada cosa, acordaos el binomio, está el riesgo y está la oportunidad, pero hay que entender que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Hay que definir roles y responsabilidades. ¿Cuántas empresas lanzan una gran publicidad? El director general o el presidente hace una, vamos a hacerla, pero luego a la hora de la verdad no asignan recursos. Hay que identificar a los grupos de interés, los stakeholders. ¿Quiénes son los grupos de interés? Pues todas esas personas que van a tener una responsabilidad primaria sobre el riesgo, como son los propietarios que hablaba antes. Hay que tener reglas, políticas y, por supuesto, todo esto no se puede construir una vez y ya dentro de 5 años decir, esto hay que estar continuamente como buen sistema y especialistas en sistemas, que sois muchos de los que me oís, hay que estar revisándolo, adecuándolo y homogenizando. Si yo tengo un sistema de gestión de riesgos, aparecen todas las cosas buenas que están ahí. Soy capaz de alinear la estrategia, soy capaz de mejorar la gestión, soy capaz de ahorrar. Y dice uno, pero ¿cómo que ahorras? Sí, porque si tú eres capaz de identificar dónde tienen los problemas y actúas con acciones preventivas, pues te ahorras ese gasto. Puedo distribuir mejor el capital. En fin, no voy a recorrer a todas, pero hay una que me gusta especialmente resaltarla y es que voy a eliminar las sorpresas. Fijaos, a los directivos y sobre todo a los miembros del consejo, lo que menos les gusta en esta vida son las sorpresas. Ni siquiera las buenas. Hombre, las buenas se toman mejor. Yo sé que hay gente que le toca la lotería y le da un ataque al corazón. Espero que eso me pase a mí. O no me pase a mí, me toque la lotería, pero sin el ataque. Pero lo que quiero decir es que tenemos que tener cierto control sobre lo que ocurre. Entonces, una manera de reducir esas sorpresas es tener un buen sistema de gestión de riesgos. Y también, ya estoy terminando, me he permitido añadir una serie de temas que yo he ido oyendo cuando he estado en las empresas, cuando he estado implantando este tipo de modelos, y es que son frases tomadas y copiadas que dicen, por eso le llamo falacia, dice, la gestión de riesgos no funciona. Una cosa es que la gestión de riesgos funcione y otra cosa es que creamos que es la varita mágica para resolver el que tú no hayas hecho una asignación de capital o no hayas establecido unos protocolos frente a un evento o frente a un incendio. O sea, la gestión de riesgos no es una varita mágica, pero sí funciona. Un ERM, un Enterprise Management, es un proyecto. No, no es un proyecto. Es un proceso. Es un proceso porque tiene que ser algo que esté continuamente trabajando. ¿Un ERM permite anticipar todos los riesgos de una organización? Pues no. Fijaos con los cisnes negros. Ese es el problema. ¿Se basa en ejercicios meramente especulativos? No, no, señores. Hay muchísima ciencia, sobre todo para riesgos específicos, como son riesgos financieros, donde hay muchísimo tema estadístico detrás que nos ayuda a predecir. La identificación de riesgos es una tarea sencilla. Yo diría que de las 4 fases, identificar, evaluar, la respuesta, el reporte, quizás la más complicada es la identificación. Lo bueno que tiene esa fase es que una vez que has identificado los riesgos, todo ya va fluyendo porque lo único que vas haciendo es engordando, refinando y cambiando toda esa base de conocimiento que tienes. ¿Clasificar los riesgos es sencillo? No. De hecho, hay muchos riesgos que depende de la empresa, han decidido ponerlas en unas categorías u otras y alguien puede decir, ¿y eso es relevante? ¿Qué más da si es una clasificación? Si es relevante porque acordaos que tiene que haber un orden, un concierto, una metodología y que todos no llevan el mismo tratamiento. Por lo tanto, la fase de clasificación no es sencilla en absoluta. Los riesgos tienen que cuantificarse y los que no puedo ponerle un número, ¿qué hago con ellos? Pues los cualifico, pero ¿para qué sirve un alto, medio, bajo? Para muchísimo. ¿Y por qué sirve para muchísimo? Pues la ecuación básica de la matemática clásica que dice que 1 partido por 0 tiende a infinito. 1 partido por 0 tiende a infinito. Es decir, tener conocimiento sobre algo frente a no saber algo es, como diríamos perdón por mis malas palabras, en México, es un chingo. Es un montón. Digo porque viví 8 años allí. Es muchísimo, ¿verdad? Entonces, tener una cualificación del riesgo eso es muy, muy importante. La gestión de riesgo es responsabilidad de aquellos que se encargan del sistema. Estaríamos buenos, estarían todos absolutamente fired, estarían todos despedidos. La gestión de riesgos estaría de todos. La parte fundamental de un RM, de una gestión de riesgos, reside en las herramientas concretas para identificar y analizar. Hay herramientas muy sofisticadas de predicción y tal, pero amigos míos, una buena entrevista en profundidad sobre un ejecutivo, un directivo, un trabajador, como sois alguno de vosotros que estáis escuchándome, que sabe perfectamente cómo funciona su negocio,
no te sabe decir a lo mejor el punto coma, pero te sabe decir si eso puede ocurrir, no puede ocurrir nunca, no va a ocurrir en la vida o con qué frecuencia. Te lo va a decir mejor incluso que una máquina. Bueno, ya veremos con la inteligencia artificial. Y el uso de un software es la clave para la solución del riesgo. No, hombre, la clave para la solución del riesgo no. Un software es una herramienta. Estaría bueno que las claves fueran las herramientas, ¿verdad? Bueno, y aquí viene una diapositiva, esto es pura propaganda nuestra, pero os garantizo que no era la intención de la presentación. Como comentaba Juan Ignacio al principio, nos hemos juntado socios para constituir, como siempre digo yo, pues todavía seguimos haciendo cosas y con muchísimas ganas y damos solución precisamente a esto que hemos hablado el día de hoy, no solamente a temas de gestión de riesgos, sino a temas de sostenibilidad, de procesos de negocio y de gobierno corporativo, pero esto es para una conversación aparte, porque yo lo que quiero hacer ahora es daros las gracias a todos y ponerme, mis socios y yo, a vuestra disposición para atender a lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, por incluso cumplir, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y la verdad es que 16:40, ¿eh? también, sí, 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 perfecto. exactamente. Y a más de 250 personas que estaban inscritos, pues hemos tenido, bueno, tenemos 160, más de 160 personas que te estaban escuchando, por eso no te podía decir el número, pero te estábamos escuchando con muchísima atención, ¿no? Y bueno, ahora tenemos una serie de preguntas que os vamos a formular. Desde luego en TCB era el objetivo, ¿no? Que os conociesen. Veo que también está Rafa y Santiago aquí conectados, que son tus socios, de poder, bueno, pues sí, de contestar las preguntas y lógicamente TCB en lo que pueda ayudarle a todas las personas, sé que estéis más que dispuestos. Luego ya veremos, pues, que le podáis mandar pues la presentación o quedará colgada. También una de las preguntas que había era cómo actuamos en las martes class. Sé que muchos de vosotros ya nos seguís habitualmente, sabéis que esto lo colgamos en la página web de ICPF, que estamos cambiando la web y ahora tenemos una web nueva, ¿no? Marta, cuéntanos un poquito Sí, lo de antes de empezar la pregunta. sí, tenemos una web nueva, pero dejaremos como las antiguas martes class colgado la grabación, que podéis acceder a ella y también podréis descargar la presentación que nos ha dejado nuestro ponente, a quien felicito por la buenísima exposición que nos ha hecho hoy, igual que ha recibido muchas felicitaciones entre los asistentes que creen que ha sido una excelente presentación, ya te lo anticipo. Bueno, pues vamos a, si quieres, ¿te parece bien, Pepe? Vamos a ir formulándote algunas preguntas. Los agradecimientos los dejamos aparte, ¿no? María Ivania Guzmán nos pregunta, por favor, ¿me podría indicar qué debe contener la política de gestión de riesgos? Muy bien. Normalmente, dependiendo del tipo y el tamaño de la empresa, la política de gestión de riesgos puede ser un documento más o menos desarrollado. Quiero decir, en la empresa que comentaba yo antes, para la que he trabajado muchísimo tiempo, la política, y quiero que entendamos bien esto, es una declaración de intenciones, ¿verdad? Donde lo importante es decir, la empresa está comprometida con los temas de riesgos, los principales riesgos, pero no habla de riesgos específicos. Los principales capítulos de riesgos que vamos a componer son estos. Estamos comprometidos con crear una organización para poder atender a todo este tipo de cosas. Vamos a tener un reporte hacia las autoridades tal y tal. Vamos a entrar en informes para que seamos ranqueados. Es decir, la política puede tener una hoja, puede tener una hoja o pueden ser varios capítulos. ¿Todo de qué depende? Depende no solamente del tamaño, depende de si parte de esa política la llevo al procedimiento, que se hace con detalle, o bien lo quiero meter en la parte previa y el procedimiento es algo mucho más operativo. Yo os puedo, quien tenga interés, me puede escribir porque yo estoy seguro que luego nos vais a dar, le van a dar nuestros datos de correo, etcétera. Os podemos mandar ejemplos de índices detallados de de los capítulos que debe tener una política. Pero yo necesitaría saber qué tipo de empresa es, si es una empresa de producción, si es una empresa, si es una consultora, para un poco dimensionar
porque la idea de todo esto es lo siguiente, y este es el dato fundamental. ¿Cómo se llamaban las personas que han preguntado, perdón? Sí, espérate. La persona, María Ivania Guzmán, que por cierto, Pepe, y aprovechando que está Rafa y Santiago aquí también, poner en el chat porque deberíais poner pues bueno, un email de contacto, ¿no? Donde pueden contactar contigo, aunque van a estar también en la parte, en la página web, pero bueno, yo creo que ahora que estamos aquí conectadas más de 160 personas, pues es el momento también de poner en el chat cuál es tu correo electrónico para que te puedas formular alguna bueno, cuestión adicional a la que están planteándose aquí actualmente. Fenomenal. Entonces, bueno, yo lo que quería, ¿cómo se llamaban las personas, perdona, Juan Ignacio, que han hecho esa pregunta? Porque me gusta, este, La persona, María Ivania Guzmán. María Ivania. Mira, María Ivania, te decía que cuando quieras te mandamos algunos ejemplos de política para que tú lo tengas, pero lo que iba a decir, que creo que es lo más relevante, es que la política, lo que se escriba ahí, aunque sea más o menos general, porque muchas veces dicen, "Bueno, es que esto es muy general, sí, pero lo que se escriba ahí, primero, hay que cumplirlo, o sea, hay que crear el detalle de eso, que es como los objetivos estratégicos de la operación, hay que cumplirlo y además tiene que estar firmado por los órganos de máxima dirección de la empresa. Estoy mirando, por eso me veis que estoy mirando al lado, porque tengo aquí varios manuales de políticas y aparecen, pues eso, muchísimas clasificaciones. En algunas políticas ya se empieza a apuntar que se va a establecer una herramienta, es decir, es muy variopinto. Depende, repito, por no, o sea, no estoy echando de lado la pregunta, lo que estoy diciendo es si concretamos un poquito más de qué empresa hablamos y del ámbito de actuación, también si es internacional o es nacional, en fin, todo eso ayuda. Pero lo primero que tiene que haber es una declaración de intenciones, lo mínimo es una declaración de intenciones del órgano de gobierno de la dirección diciendo que está comprometido con el desarrollo de una estrategia de gestión de riesgos y además atender a las obligaciones legales y regulatorias asociadas a ello. Eso es lo mínimo. Y a partir de ahí ya lo que queramos. Muy bien. Eh, Adriana Antich nos hace un par de preguntas, ¿no? Muchas gracias por la sesión. Me gustaría saber cómo es posible graduar el impacto cuando hablamos de riesgos corporativos, ya que hablamos de tipologías de riesgos muy diversos, estratégicos, operativos, de cumplimiento, ciberseguridad, entre otros. Y me cuesta definir una metodología única para graduar el impacto. ¿Algún consejo? Sí, claro que sí. A ver, primera respuesta. No existe ninguna metodología única para toda la clasificación de los riesgos. Lo que sí existe es una metodología única para el reporte. Es decir, tú puedes reportarlo todo en un mapa, en un registro, y con una herramienta, puedes tener una herramienta única con algunas parametrizaciones, pero desde luego lo que veis en pantalla ahora mismo, lo estáis viendo, ¿verdad? En pantalla, ¿no? Lo que veis en pantalla ahora mismo, Sí. las metodologías asociadas con cálculos de esto de estadísticos de riesgos financieros o de riesgos de crédito no tienen nada que ver, por ejemplo, con metodologías asociadas a los riesgos de recursos humanos o a temas de reputación y medio ambiente. Para lo que es el tratamiento específico no existe, pero lo que sí existe es todo lo que he pintado detrás. Es decir, esto que expliqué yo antes, perdonad que vaya pasando, esto que pinté yo antes de los mapas, de todos los mapas de riesgo, no he querido poner el detalle de los registros, ahí sí existe una metodología específica que es la que le da cobertura a todo el modelo, ¿vale? Pero además ocurre otra cosa muy interesante. Si estamos hablando de una central nuclear, uno de los principales riesgos es la seguridad. Entonces, evidentemente va a haber un zoom mucho más y un desarrollo metodológico mucho más orientado a los temas de seguridad como riesgo potencial que a lo mejor para un riesgo de tener la gripe aviar, ¿vale? Entonces, no existe una metodología única, sí existe un framework metodológico para tratarlos todos, pero cada uno va a haber que tratarlo de forma diferente. Muy bien. Les recuerdo a todos los asistentes y bueno, lo van a tener también el resto de personas, que Santiago Gómez Rebollo ha puesto el correo
electrónico de Control Bridge, que es info@decontrolbridge.com, y también la página web de TCB para si queréis pedir alguna información adicional, ¿no? Pepe, también nos pregunta a Adriana Antis si es mejor hacer un mapa de riesgo solo o hacer distintos mapas de riesgo, ¿no? Dependiendo de la metodología o la área a las que van destinadas. Both, both. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo, a ver, si tenemos distintas áreas, convendría tener un mapa de riesgo para cada área, más que para cada área, para cada clasificación de tipología de riesgo. Eso tendría que tener un público, pero luego si tú vas a un comité de dirección, o vas a un consejo, o vas a un sitio donde tienen 10 minutos o 15 minutos para tomar una decisión sobre algo, eso hay que agregarlo luego en un mapa, ¿verdad? En un mapa, perdón por la redundancia, agregada. Entonces, es mejor tener varios. Es que no podemos tener el general si no tenemos los de abajo. Entonces, y otro tema, a propósito, que yo creo que más bien esa era tu pregunta, quizás según yo la interpreto, es que esto hay que hacerlo bottom up y top down. Es decir, normalmente la información se toma de abajo, pero luego lo que es el feedback, por el comentario que hacía anteriormente, que hay personas que a lo mejor no le han dado el botón, pero tienen un conocimiento por su antigüedad, por su experiencia, etcétera, y es capaz de decirte, sobre todo en aquellos riesgos que no hay calculadora, que no le puedes poner un número y decirte, oye, me parece que esto no es medio alto, que esto es medio bajo. Pero yo diría que cuanto más completo sea ese reporte y claro, mejor. Esto no es matemáticas, ¿eh? Esto no es 2 más 2 4. A lo mejor un rojo no es un naranja, pero vuelvo a decirlo, de 1 partido por 0 tiende a infinito. Gracias. Sí, yo aquí, Pepe, también, porque me planteaba también la pregunta y suele pasar, ¿no? Hoy día están los mapas de sostenibilidad, está lo del fraude, que tú bien has puesto también ahí como un mapa de riesgo de fraude, está la parte de compliance, están los estratégicos, que tú lo has elevado desde arriba, ¿no? Es decir, que si debe haber un único mapa de riesgo y de ahí extraer todo, o a lo mejor, dependiendo del interlocutor, la comisión, el consejo, etcétera, etcétera, es preferible hacer una adaptación para mejor comunicación con ese colectivo, ¿no? Con esa comisión o con ese directivo. Totalmente de acuerdo, Juan Ignacio, porque realmente fijas una cosa, esto no se hace por tener una biblioteca de mapas. Eso es otro tema. Si queremos hacer una tesis doctoral es otro tema. Esto se hace porque queremos mostrarle, fijaos, a alguien algo sobre lo que se tome decisión. Entonces lo que dice Juan Ignacio, si tú empiezas a hablarle al señor de regulación de los riesgos, no sé, decirte, que no tienen nada que ver con eso, o a la persona de compliance, entonces efectivamente zapatero a tu zapato. Es decir, cuanto más ajustados estemos y finos de ese reporte, muchísimo mejor. Pero fijaos, eso que parece muy complejo, así dicho, ahora mismo, con la cantidad de aplicaciones que hay, de software que hay para agregar riesgos, para montarlos de una manera, para ponerlos para arriba, para abajo, es muy sencillo. Es muy sencillo una vez que se tiene la materia prima. ¿De acuerdo? Pero muchas gracias, Juan Ignacio. Ya entendí. Vale. Gonzalo Salas nos dice, el sistema de gestión de riesgo como documento es un documento vivo que continuamente debe actualizarse. ¿Cuál es el mejor método para actualizarlo? Si Bien. tiene buena práctica. Fijaos que yo antes puse varios capítulos aquí, perdonad que vaya cruzando. De todo esto que aparece ahí, que son 4 cosas, la política debería de ser bastante estable. Es decir, la política, hombre, si cambia el consejo o la empresa ha tenido un cambio estratégico y ahora no se dedica a vender zapatos, sino a vender colchones, pero la política debe ser algo lo suficientemente general como para no tenerlo que cambiar demasiado. ¿Sabéis por qué? Porque a veces es difícil, sobre todo en empresas medias grandes, juntar a la gente para que preste atención, sobre todo si no tienen esa cultura todavía dentro. Bien, me voy a saltar a la tercera por un momento. El sistema y la herramienta, hombre, si el sistema que se elige es un sistema robusto, pues hombre, no debería de ser complicado. Es verdad que nos podemos equivocar en la elección de la herramienta y luego querer otra más sofisticada conforme vaya creciendo la empresa. Pero puede ser una herramienta, que repito, que no tiene que ser la mejor herramienta del mundo en cuanto a última versión. Tiene que ser la mejor herramienta para nuestra empresa y que nos permita reportar de forma adecuada. Y la estructura organizativa, 3/4 de lo propio. Lo que va a ocurrir en la estructura organizativa es que al principio va a haber una estructura muy específica de riesgos, pero el éxito de la empresa sería que no hubiera ningún departamento de riesgos.
el éxito de la empresa sería en calidad que no hubiera ningún departamento de calidad. Claro, eso es una utopía porque, claro, siempre tiene que haber alguien que vaya organizando, vaya dándole forma, pero cuanta menos gente tenga mejor, porque los responsables de los riesgos son los directivos y los profesionales de la empresa. Y ahora me voy a la segunda, que me la he saltado intencionadamente, porque quizá esta sea la parte más viva que habría que cambiar. Es decir, la metodología, a medida que vayan ocurriendo nuevos riesgos, nuevas situaciones, vayamos aprendiendo más, esa metodología, y así lo he visto yo en muchas empresas, es el documento más vivo que hay y tiene muchísimas versiones. Lo único que se hace es que se van aumentando cosas, se van cambiando algunas clasificaciones. Acordaos que la metodología también está el procedimiento e incluye la propia clasificación de la identificación. Los otros tres son más o menos estables. Muchas gracias, Pepe. Gonzalo Salas nos plantea, bueno, perdón, Clifford Maturana nos plantea, en la implantación de un RM, ¿usted considera como prioridad una metodología sobre otra? Por ejemplo, es decir, ISO 31000 o COSO. Gracias. Bien, yo lo que recomiendo es no utilizar ninguno y utilizarlos todos. Dirás, pues ya está, este es gallego, yo qué sé lo que es esto. Este es político, este es político. A ver, ¿qué me refiero con eso? Cuando nosotros empezamos en una gran empresa a hacerlo, cuando no tienes, tú empiezas a tomar componentes de uno y de otro. Y normalmente lo que tú tienes es lo que mejor se adapta. Si tú intentas seguir fielmente, por ejemplo, dices, no, yo soy más de la ISO, y hay comparaciones, hay muchos estudios de cómo comparan el montar un modelo de riesgos en base a ISO y otro en base a COSO, ¿vale? Y yo ahora os daré mi recomendación personal, pero para las empresas que yo conozco. Lo mejor es tener los elementos básicos, el que tenga una política, y eso lo tienen todos, lo tiene tanto la ISO como lo tiene COSO. ¿Qué le pasa a COSO? COSO es un modelo que es para una una organización de riesgos mucho más sofisticada porque ya apunta mucho más hacia lo que es la estrategia, etcétera. Pero si tú estás empezando, lo más cómodo es a tenerte una norma porque perdonad la palabra, es un guía burros, o sea, es un checklist, ¿verdad? Mucho más sencillo de establecer. Entonces, a mí personalmente, si a mí me dieran, joder, qué regalo me darían. Si a mí me dan una empresa y me dicen, oye, Pepe, ayúdanos a montar un modelo de riesgos, pero no tenemos nada, no tenemos nada. Yo verdaderamente me agarraría un COSO, un modelo COSO, antes que una norma. Porque luego, cuando cumpla con modelo COSO, lo de la norma va a ser un subconjunto. Es como pasa, os voy a poner un ejemplo para los que hayáis trabajado en temas de calidad también. Es como el modelo europeo de gestión de la calidad total. Cuando hablas de las ISO, de la ISO 9001, de las certificaciones, eso es una cajita del modelo. Pues aquí ocurre lo mismo. Esto no estoy despreciando en absoluto lo que es la normativa, porque la normativa ayuda a poner mucho orden. Lo que estoy diciendo es que yo personalmente prefiero ir hacia un modelo que me ligue mucho más los riesgos con la estrategia, con el negocio, con tal, que una ISO que realmente es algo como más técnico y más operativo. Muy bien. Aquí voy a hacer yo un comentario. Bueno, es una pregunta de Auditor 32, ¿no? En general, ¿no? Que pregunta, buenos días, ¿podría ejemplificar un poco cómo sería un riesgo por temas de corrupción? ¿Cuál sería la manera idónea de evitarlo? Y como estamos en el ICPF y en eso pues somos expertos, yo me gustaría hacer una aclaración aquí, porque corrupción también es un concepto muy amplio, ¿no? Y ahí pues puede entrar pues extorsión, conflicto de intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que habría que desglosarlo la parte de corrupción porque se subdivide en muchos conceptos, pero siempre creo que, como estaba diciendo Pepe, en la parte de prevención, es decir, que tengamos una política de conflicto de intereses, que la gente lo conozca y haciéndola extensiva, pues, bueno, pues diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, creo que la parte más preventiva, ¿no? Formando a toda la gente y a los proveedores y creo que es la parte más preventiva. Lógicamente, si luego hay una corrupción y en la parte detectiva, pues tendremos que investigarlo y aplicar bueno, pues, la sanción correspondiente. No sé si quieres tú aclarar algo aquí, Pepe, porque es muy específica la parte de corrupción o pasamos, te hago la Yo creo siguiente. que lo has explicado perfectamente y cualquier cosa que diga va a ser reincidir sobre lo que has dicho, efectivamente. Es así. La parte preventiva es la fundamental. No hay que olvidar que cuando el jarrón chino se rompe, se rompió. El jarrón chino se ha roto el jarrón chino y ya no lo vas a poder componer. Pero hombre,
Si no tienes el jarrón chino, a lo mejor tienes otra vajilla o algo para poner en su lugar. Quiero decir con esta analogía tan vulgar. A ver, hay riesgos que no los podemos evitar. El que una persona te robe, pues te va a robar y te roba. Lo que hay que intentar evitar es que te vuelvan a robar de la misma manera y eso nos pasa en el día a día. Por cierto, que está habiendo una cantidad de intentos de fraude a tremendos telefónicos. Entonces, si ya aprendes, pasa que el ritmo de aprendizaje no sabemos cuál es mayor, si el que lo comete tal. Pero lo que quiero decir es que lo que ha dicho Juan Ignacio es muy importante, la prevención, la prevención. No vale como antes solamente el control, la prevención es un tema muy importante y de hecho esta asociación y otra que también dirige Juan Ignacio, porque este señor lleva varias cosas, sabe mucho de prevención. Gracias, Pepe. María Guadalupe Torres Pulido nos comenta, existen empresas de América Latina en donde ven la implantación del modelo de riesgo como un proceso caro. ¿Cómo ayudar a las pymes a transitar hacia el cambio? Claro, es que, fíjate, María Guadalupe, que por cierto, ¿cuándo es la Virgen de Guadalupe? Ya mismo, ¿no? Ya mismo, creo que sí. A ver. Bueno, lo tengo, es imperdonable que no me acuerdo yo cuándo es el Día de la Guadalupe. Sí me acuerdo cuándo es el día donde dicen, ¿cómo es? Eso de Viva México, cabrones. Eso sí me acuerdo, pero lo de la Virgen de Guadalupe no. Oye, mirad una cosa. A ver, María Guadalupe, claro que es caro. Es caro porque, y precisamente esa es la razón, perdonadme, que parece que esto está hecho así a medida y que he quedado con ella, por eso hemos montado la empresa que hemos montado. Porque tú no te puedes ir, por ejemplo, a una gran empresa a que te monte un modelo de riesgos porque te va a intentar vender todo. Es caro si realmente no se adecua a lo que son tus necesidades. Por ejemplo, si la empresa es pequeña o es una mediana empresa, yo nunca recomendaría montar un departamento de riesgos, jamás. Yo nombraría a una persona responsable de los riesgos y, si me apuras, compatibilizado con otras funciones que él tenga, y a esa persona estar asesorándole a través de un outsourcing de algo y que le estuviera ayudando. Y ahí eso no es caro. Lo que sí es caro es montar una estructura, pero claro, eso son para multinacionales. Para las pymes que tú preguntabas y las pequeñas empresas, la solución es muy escalable. Porque todo eso que aparece en pantalla, fijaos, precisamente lo que aparece en pantalla, la política pues va a ser más pequeñita, el procedimiento como van a ser van a ser más pequeñitos, la herramienta no va a ser una herramienta muy sofisticada y la estructura organizativa puede ser cuasi inexistente. Luego, eso de que es caro es lo que muchos temen porque realmente estamos acostumbrados a que nos vendan. Yo el primero, yo he tenido muchos proveedores. Mirad, yo he tenido muchos proveedores, suministradores y suministradores. O sea, yo he manejado de todo. Y yo lo que sí digo es, todo es caro dependiendo del objetivo que tú quieras. ¿Cuesta dinero? Hombre, pues es que a lo mejor cuesta dinero o cuesta esfuerzo. Fijaos, yo creo que más que dinero, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, lo que cuesta es lo más importante y más caro de todo. Esto sí que es caro y esto es muy difícil de comprar. Compromiso. Compromiso y visión de que esto va a ser algo bueno para tu empresa. Pero cuando empieces a ver que la máquina empieza a generar y que con un modelo de riesgos tu empresa está más controlada, que puedes gestionar mejor, que cuando vas a comprar una empresa tienes una información estratégica, perdón, una información de riesgos que te ayuda en el proceso de compra, pues yo no diría que es caro, yo digo que es una inversión muy interesante. Bueno, oye, pues tenemos que ajustarnos también. Tenemos bastantes más preguntas, pero creo que el proceso va a ser que os pasemos las preguntas. Vosotros tenéis acceso también, Pepe, Rafa, y se puedan contestar o introducir una respuesta ahí en la parte de preguntas y respuestas. Pero tenemos que cerrar porque por el respeto a todos los demás participantes, bueno, tenemos, como digo, todavía se mantienen cerca de 150 personas. Agradecerte, Pepe, Rafa y Santi, que están por detrás también, a TCB, esta iniciativa, que seguro que ayudaría a muchas empresas a hacer mejor las cosas, ¿no? En la parte de riesgo y muchas más cosas, ¿no? Marta, ¿cuál va a ser nuestra próxima martes class? Bueno, nuestra próxima martes clase en diciembre la vamos a dedicar a hacer un poco la presentación de lo que va a ser nuestra nueva web de la asociación y un poco todo lo que es el contenido del nuevo certificado experto antifraude que otorga la asociación a todos aquellos que superan la prueba de conocimientos básico sobre el tema
de fraude. Así que lo dejaremos a un tema más interno de la asociación, pero os invito a todos a que vengáis porque os contaremos un poco toda la información sobre fraude. Podéis encontrar en la página web y cómo, bueno, aprovechar al máximo todos estos documentos e información que mensualmente vamos incorporando a la página. Bueno, pues nada, Pepe, muchísimas gracias. Ya tienen tus datos también las personas que han asistido al webinar. Y nada, agradecer vuestra participación en estas martes clases. Y os esperamos en otras próximas que nos vayáis dilatando, ¿no? y enseñando cómo vais desarrollando vuestra actividad. Muchas Mil gracias. gracias, un placer. Gracias a vosotros Pues siempre. muchas gracias, José, por la excelente presentación. Muchas gracias a todo TCB y nada, a todos los participantes por su asistencia, que ha sido masiva. El tema era de mucho interés y así reflejado la participación. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, América. Me veréis pronto por ahí. Adiós.